Acompáñame a visitar la Villa de Santa Mexicana. Sí, así como escuchaste, en este video te voy a dar todos los detalles de este viaje. Hola amigos, pues aquí me encuentro en México y miren, en estas épocas, por cosas de la vida, ya van 3 años que me toca pasar Navidad en México y yo siempre trato de tener mi espíritu lo más que puedo. A mí me encanta la Navidad. Yo me he estado prometiendo a mí misma que me voy a hacer un tour de mercaditos navideños, pero pues no he podido, entonces dije pues ahorita que estoy en México voy a investigar en dónde puedo pasar una Navidad bonita. O sea, no es que vaya a celebrar aquí la Navidad, pero pues para entrar en el espíritu navideño. Y pues me puse a investigar y justamente encontré este pueblito que se llama Tlalpujagua, que se encuentra en Michoacán. Este lugar se conoce por la feria de la esfera que hacen cada año y aquí pues tengo entendido que se hacen muchas esferas de manera artesanal, muchos mercadillos. Es como la Villa de Santa Claus aquí en medio de la nada. Entonces dije pues voy a pasar ahí 2 días. Miren, a mí me falta muchísimo por explorar en México. O sea, yo soy mexicana, pero pues sí me falta mucho por descubrir. Entonces ahí buscando encontré este pueblito. Yo nunca había venido por estos rumbos. De hecho fui a la Ciudad de México y desde ahí tomé el autobús. Ahorita les voy a explicar con más detalles cómo fue ese recorrido. Y pues nada, acabo de llegar. No he visto absolutamente nada. Apenas me dieron mi habitación. Este hotel está súper bien, Es un pueblito, es pequeño, así que está bien ubicado. Y pues ahorita voy a salir a caminar a ver qué encuentro para irles mostrando. Lo que vi como en las fotos y ahí en los videos se veía súper bonito. Creo que por las luces y así a lo mejor luce más de noche. Y pues nada, voy a ver qué encuentro y ahí se los voy mostrando. Así que vamos y adentrémonos con ese espíritu navideño. Primero les voy a explicar cómo llegué aquí. Como les decía, Tlalpujagua se encuentra en el estado de Michoacán. Estuve investigando y encontré una ruta desde la Ciudad de México. Vi que había autobuses que salían a Tlalpujagua desde la terminal del observatorio. Yo me estuve hospedando cerca del Ángel y vi que había un autobús y una línea de metro que te llevaban directo a la terminal del observatorio. Yo compré mi boleto en línea para ya llevarlo seguro. La muchacha del mostrador se confundió un poco porque era en línea, pero a la final pues sí me lo hicieron válido porque ya lo había comprado. Pero me di cuenta que no hay problema si lo compras ahí mismo en la terminal. Los autobuses que van para allá se llaman Pegaso y son aproximadamente 2 a 3 horas de camino. Y por el boleto de ida y vuelta gasté 490 pesos mexicanos. Y este es el hotel donde me quedé. Les voy a dejar el link en la parte de abajo. Aquí les voy a poner el precio, pero recuerden que puede cambiar por la disponibilidad y las fechas. Estaba muy bien ubicado porque ya a la vuelta ya estaban los mercaditos y la verdad es que el hotel estaba súper a gusto. Lo primero que hice fue irme corriendo a los mercaditos. Amigos, yo estaba encantada. La verdad es que no esperaba ver tanta cosa. Y el tema de las esferas es impresionante. Como les mencionaba, aquí las hacen de manera artesanal, las pintan y todo. Y uno pensaría, no, pues han de estar carísimas, pero no, puedes comprar hasta 2 esferas por 100 pesos mexicanos. O sea, son menos de 5 dólares. Obviamente de diferentes precios dependiendo del tipo de esfera y el tamaño. Y vas a encontrar de todos los tamaños, colores, formas, personajes. O sea, es muy bonito. Oigan, yo ya estaba emocionada con los mercaditos, pero cuando entré a las tiendas, les juro que casi me da algo. Les digo, yo soy la loca de la Navidad, a mí me encanta y vi que había una tienda que se llamaba la Casa de Santa Claus y dije, tengo que ir, y en el camino empecé a encontrar más y más tiendas y son súper bonitas. Es que vean esta decoración. Obviamente ya dentro de estas tiendas es más caro que afuera en los mercados. Igual aquí también tienen más opciones. Tienen todo tipo de adornos navideños para la casa, para la cocina, para el baño, para tu cuarto, para los perros, o sea, para todo. Les voy a dejar estas tomas que grabé para que vean lo bonito que están las tiendas. Es que yo no me esperaba esto cuando llegué a este lugar. Y mucha gente me estuvo preguntando de que a poco eso está en México. Y yo sí, se encuentra en Michoacán, está Tlalpujagua, un pueblito mágico. Vengan a verlo, es súper bonito, hay muchas cosas. Es que entrar a las tiendas era un espectáculo. Yo creo que entré a cada tienda como 10, 20, 30 veces porque no me cansaba de ver tanta cosa.
Hasta me sentí medio fuera de lugar, así que dije, no, necesito algo navideño. Me salí a comprarme un suéter a los mercaditos. Ya uniformada me regresé a las tiendas porque de verdad es que yo no podía. Yo seguía viendo, había todo tipo de esferas. A mí me encantaba. Le andaba buscando unas a mi mamá para traérselas para que las pusiera en el arbolito. Yo me sentía como los quienes en la película del Grinch. Y créeme que por más que no te guste la Navidad, aquí se te va a pegar el espíritu. Yo lo único que había visto en los videos eran estas casitas como en esta villa navideña. Es súper bonita, la puedes visitar tanto en el día como en la noche. Tienen ahí como un restaurantito y un café, así que te puedes sentar a gusto a ver las casitas. También tienen como esta tienda de juguetes. Desde ahí puedes ver los escaparates de las tiendas. La verdad es que es súper bonito, te puedes tomar fotos. Entonces nomás imagínate, si así de día se ve bonito, en la noche es otra cosa. Se hace un espectáculo de luces, pero ahorita les explico bien cómo es ese show. Y hay una segunda villa que es la villa de Santa Claus, que de hecho desde ahí puedes encontrar un pasadizo. Mira, ahí tienes todas las señales, solamente vas siguiendo las flechas. Yo la verdad me sentía como una niña explorando este lugar y a pesar de que iba sola, lo disfruté mucho. Y bueno, caminé un poquito más y por fin encontré la villa de Santa Claus. Este también es como un hotel y adentro hay un restaurante, pero yo estoy encantada porque también la decoración es súper bonita. No, de verdad que aquí se respira Navidad en todas partes. Y luego aquí también está como esta fábrica de esferas donde tú puedes entrar y decorar tu propia esfera y también te lo puedes llevar como souvenir. Amigos, yo visité este lugar miércoles, jueves y la mañana del viernes ya me regresé a la Ciudad de México. Me di cuenta y estuve preguntando por ahí que entre semana muchas cosas están cerradas. Tú puedes entrar a la villa, caminar, explorar, tomar fotos, lo que quieras, pero por ejemplo muchos de los puestos sí están cerrados. Me di cuenta que a partir del jueves ya tenían como más cosas y secciones abiertas. Igual te digo, no importa el día que vayas, tú puedes ir a explorar y todo por ahí. Pero por ejemplo los fines de semana hay de que espectáculo de luces en esta villa de Santa Claus, que para ver el espectáculo de luces de hecho tiene un costo de 160 pesos mexicanos. Eso es solo para el espectáculo. Durante el día sí puedes entrar sin pagar nada. También me dijeron que los fines de semana hacen desfiles navideños en la plaza principal de la ciudad. Pero mira, si por alguna razón no puedes ir el fin de semana, no te preocupes, que en la primer villa que les mostré hacen show de luces todos los días. Yo sin querer llegué temprano porque me quería tomar un café y ya después empezó el show, pero sí me di cuenta que ya después de las 6 de la tarde más o menos ya te empiezan a cobrar la entrada, pero son solamente 30 pesos. Amigos, van a decir que soy una exagerada, pero les juro que casi lloro. Yo estaba tan emocionada viendo las luces. A lo mejor en el video no se ve tan espectacular, pero créanme que estando ahí era algo súper bonito. O sea, era un show de luces y música, sincronizaban las luces con las canciones. Ay, no, me encanta, era súper bonito. Estaba tan emocionada que ni me di el tiempo y creo que el espectáculo duraba como 10-15 minutos. Después de eso ya dejan las luces prendidas un rato para que puedas ver, tomar más fotos, videos y después de un rato el show vuelve a comenzar y así lo están repitiendo varias veces. Ya después del show me salí a caminar un ratito para ver las tiendas porque con luces ya se ve diferente. Los mercadillos empiezan a cerrar desde temprano, pero sí encuentras una que otra tienda abierta. Para que no se te pase, esta es la entrada de la villa que hace show todos los días. Ahora que lo veo también se llama Villa de Santa Claus, pero la entrada es diferente. Mientras me tomo unas fotos les voy a explicar cómo funciona la segunda Villa de Santa Claus. Como ya les había dicho, tú puedes entrar durante el día sin problema para tomarte fotos y recorrer el lugar. En esta solamente los fines de semana hacen el espectáculo de luces donde tienes que pagar la entrada, que son 160 pesos mexicanos. Deja una pausa para que veas cómo me quedaron mis fotos. Te digo, el show es el fin de semana, pero todos los días prenden las luces de la villa. No hacen el show como tal, pero ve nomás qué bonito se ve todo iluminado. Aquí la diferencia es que después de las 6 ya no puedes pasar, a menos que te estés hospedando en el hotel. Lo que tienes que hacer para poder ver las luces, si es entre semana, tienes que entrar antes, como a las 5, y esperar adentro ya que enciendan las luces. Que esto lo hacen ya que oscurece como a las 6 y cacho. A lo mejor es un poco cansado, pero como era mi último día, yo no me quería perder este lugar así con luces, así que me esperé. Estuve haciendo tiempo tomando videos, también hay como una pista de
hielo en la parte de atrás, también está la fábrica de esferas, hay un museo de la esfera, entonces hay cositas ahí para que te entretengas, también hay un restaurante. Toma en cuenta que estos lo cierran temprano, pero para que vayas así en la tarde, así que puedes hacer tiempo fácil. Bueno, ese fue todo el show de las villas navideñas, pero te recuerdo que Tlalpujahua también es un pueblito mágico. En México se le llama pueblo mágico a esos lugares que todavía conservan como esta arquitectura tradicional. Son lugares pequeños pero que tienen como un encanto muy acogedor. Además, yo visité esta iglesia y fue otra de las sorpresas que me llevé, porque la verdad es que yo no esperaba que estuviera así de impresionante. Es que vean nomás lo bonita que está. Tenía un diseño que nunca había visto, o sea, yo no esperaba ver algo así por dentro. Y aparte de lo navideño, también puedes encontrar artesanías típicas mexicanas y del lugar. Y mira, yo no sé ustedes, pero yo siento que en los pueblos mágicos la comida sabe más rica. Me encontré este puesto de tacos, 4 tacos por 50 pesos. Aparte había como muchos puestos así de pan dulce que créanme que no se pueden ir sin probarlo. Yo me compré un cochito porque es de mis favoritos y súper rico. Este es de granillo. Yo para este punto pensaba que ya había visto todo, pero de la nada me dio por caminar a la calle del fondo y oh sorpresa, encontré todavía más tiendas llenas de decoraciones, pero eso no es todo. Hasta hay tiendas que venden árboles de Navidad que están hechos de manera artesanal. Y después me encontré con la cuna de la Feria de la Esfera. Estaba este mercado lleno de puestos de pura esfera artesanal. Yo pensé que ya había visto todo y de la nada me topo con esto y todavía me faltaba muchísimo por ver. Yo pensaba que la Feria de la Esfera eran los puestos que estaban en la parte de afuera, los mercadillos que les enseñé, pero no, todavía hay más. Este es como un tipo galerón y entras y es interminable. Te van a faltar ojos para ver tanto. Así que mira, ya sabes dónde venir a comprar tus adornos navideños. Amigos, pues espero que les haya gustado este videito. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este videito. Yo ando ahorita en la más loca de la Navidad. La verdad es que estaba impresionada. Vean, me compré un montón de babosas. Me compré estos aretitos, no sé si se ven. Me compré... No, es que me aloqué, de verdad, vean. O sea, todo pues se lo voy a dejar a mi mamá porque yo no tengo casa. Hasta un suétercito que obviamente tiene luces. No, encantadísima, la verdad es que todo es mucho más barato aquí. Yo tenía pensado que a lo mejor iba a ser más caro. De hecho, como que muchas personas vienen a comprar aquí y luego lo revenden o sea, de donde vienen y así. Pero, no sé, está increíble. Yo me di vuelo. De hecho, no había pensado que a lo mejor ni me dejan subir esto al avión porque no traigo maleta documentada. Pero ya veré, ya me preocuparé de eso más al rato. Ahorita traigo toda la emoción de la Navidad. Y pues espero que hayan disfrutado este videito. Ya, ahora ya tienen este destino en México. Yo la verdad no lo conocía, apenas lo descubrí hace poco, como ya les había dicho. Y mucha gente creo que no lo conoce. Y es un destino turístico, es lindo, es un pueblo mágico. Vénganse aquí a surtir de sus cosas navideñas, de su decoración, para apoyar a los artesanos también. Y pues nada, seguiré subiendo ahí cosas a mis redes sociales, aquí se las dejo. Y tampoco olviden suscribirse, que eso me ayudaría muchísimo. Y ya sin nada más que decir, nos veremos hasta la próxima.